¿vale? Estaba el canino superior por delante del canino inferior y termina apenas a 2 o 3 milímetros de una clase canina correcta. En cambio, del lado derecho necesito medio premolar, medio canino, para poder recuperar la clase. En esas condiciones hacemos nuestro plan de tratamiento, porque tenemos clarísimo que el paciente máxima intercuspidación no vale para hacerle ninguna evaluación de ningún tipo. Es necesario hacer una evaluación en la postura más cerca de la relación céntrica. No me interesa la discusión si la relación céntrica es verdadera o no verdadera. Lo que me interesa es que el cóndilo esté en una situación más cerca de la zona de relación céntrica. Tengo que buscar la forma de que la dentición intente de alguna manera colaborar para que el cóndilo se asiente correctamente. De modo que tengo mis pacientes analizados desde el punto de vista tridimensional para poder planificar el tratamiento adecuado. Una vez que desde el punto de vista del diagnóstico acepto esta cuestión, pues también tengo que incorporar dentro de lo que es la planificación algún método, algún sistema, alguna forma para poder conseguir el control vertical posterior. Para eso les voy a enseñar, por ejemplo, a este paciente, que es un paciente que ha estado 2 años con tratamiento de ortodoncia, con tratamiento de ortopedia, y después de los 2 años, pues su padre decidió que no estaba satisfecho con el resultado del tratamiento y iniciamos un estudio nuevo para ver qué problema tenía el paciente. Y el paciente, después de 2 años de tratamiento, tenía este aspecto. Ya había terminado el tratamiento de ortodoncia, de modo que este aspecto que tiene es después del tratamiento de 2 años. Sin comentarios, hicimos en nuestro protocolo de diagnóstico la cefalometría que todo el mundo maneja perfectamente. El montaje en articulador nos enseña un problema vertical posterior bastante severo. Tenemos que solucionar este problema. Tenemos que solucionarlo, no sé si por intrusión de los molares, no sé si por pérdida de anclaje, no sé si por extracción, no sé si por remodelación, pero algo hay que hacer en la parte posterior. No es la parte anterior la que está intruida, es la parte posterior la que está extruida. Por lo tanto, necesito corregir ese problema. Tenemos, por supuesto, una manifestación transversal distinta. Arriba el paciente en un análisis clínico, abajo el paciente en un montaje en articulador. Arriba un camuflaje por la postura mandibular, abajo la evidencia del problema vertical posterior, además del problema sagital, además del problema transversal. Tenemos diferentes instrumentos para poder evaluar, medir de alguna manera estas distracciones, estos cambios de la posición del cóndilo desde la relación céntrica a la máxima intercuspidación. Tenemos elementos para poder identificarlos, medirlos, tanto en el cóndilo derecho como en el cóndilo izquierdo. Y con eso podemos hacer una planificación del tratamiento de ortodoncia. Aquí tenemos, por ejemplo, las áreas de superposición, ¿vale? Según Rickett, probablemente, según sus propias palabras, las áreas de superposición probablemente fueron el mayor aporte que hizo Rickett a la ortodoncia. Rickett, genio, todo lo que hizo aportó muchísimo a nuestra especialidad y a día de hoy pues seguramente es lo que tiene más fundamento desde el punto de vista de la cefalometría. De modo que cuando yo hago el análisis cefalométrico y hago mi VTO y mis áreas de superposición, en ninguna de las áreas de superposición que tengo aquí queda reflejado el problema vertical posterior.
No queda reflejado porque el paciente está en máxima intercuspidación, su teleradiografía está hecha en máxima intercuspidación, por lo tanto también tiene algún conflicto de identificación cefalométrica del problema vertical. De modo que no está reflejado en las áreas de superposición lo que yo debería de intuir en los segmentos posteriores para solucionar este conflicto. Nosotros le hicimos un tratamiento al paciente, un tratamiento breve, corto. Tuvimos que retirar la patología un poco antes de lo previsto por problemas ajenos a nuestra voluntad. Y aquí tenemos el caso semiterminado. Recalco que es un paciente que no estaba terminado todavía. Tenemos algunos desajustes de los segmentos posteriores. Tenemos una relación anterior, una línea media bastante bien conseguida y los caninos están en buena relación, pero hay un cierto desajuste oclusal en los segmentos posteriores. Hemos colocado una contención temporal. Esta contención va a estar 6 meses en boca, mientras se consolida el periodonto del paciente, y luego tenemos que hacer un ajuste oclusal para poder eliminar esa contención permanente y dejarlo sin ningún tipo de contención a partir de los 6 meses. Pero les dejo esta imagen unos minutos para que ustedes la miren. Observen que tenemos desajuste a nivel de los premolares, desajustes a nivel de los caninos, la clase canina es relativamente buena, el overbite es relativamente bueno, el alineamiento no es malo. Usamos nosotros, en los casos de finalización, varios tipos de elementos de evaluación. Por ejemplo, el montaje en articulador. Hacemos ese montaje para poder hacer el MPI, el indicador de posición mandibular, y también hacemos registros con algunos software, algunos elementos para poder medir la oclusión del paciente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un registro con el TSCAN. Le hicimos el registro al paciente en el momento en que retiramos la aparatología y nos encontramos con que el paciente tenía estas barras. Estas barras simplemente reflejan la fuerza, la presión, la tensión a la que está sometido el papel articular, entre comillas, cuando el paciente hace la máxima intercuspidación. Y si prestan atención, esto es entonces el contacto prematuro que tiene el paciente, y el segundo contacto sería esta zona anterior, y en la parte del lado derecho no existe ningún contacto. Por lo tanto, esto es el contacto prematuro del paciente. Si prestamos atención, el 92% de la oclusión, de la potencia, de la musculatura, de la mordida, está en esta hemiarcada, el 92%. Y de ese 92%, el 45% cae en la pieza número 17. Imaginaros, vuelvo atrás, si yo les enseño esta foto, ustedes se pueden imaginar cómo muerde el paciente. ¿Tiene alguna idea, aunque sea vaga, de cómo reparte la oclusión el paciente en la masticación, de la potencia muscular? ¿Dónde está el contacto prematuro? ¿Cuánto es la intensidad del contacto prematuro? ¿Es mucho o es poco? Aquí les tengo un dato. El 92% de la potencia muscular está en esta hemiarcada y el 45% está en la pieza número 17. Este es un conflicto vertical posterior que no está resuelto. De modo que yo no puedo dejar que el paciente se vaya a la calle con este conflicto vertical posterior porque no he hecho nada. Apenas se ha alineado, apenas se ha nivelado, apenas se ha ganado alguna relación transversal, alguna relación sagital, pero el problema vertical posterior aún está. De modo que necesito, fijaros que estos modelos están montados, este montaje en articulador está con bracket antes de retirar la aparatología. Nosotros hacemos esta evaluación antes de retirar la aparatología para determinar si es posible retirarlo o no. Tenemos la lectura del MPI, y en la lectura del MPI tenemos que apenas hay un desvío de medio milímetro en sentido vertical en el cóndilo derecho y en el cóndilo izquierdo, y cuando yo veo medio milímetro en sentido vertical me parece que es poco, no me parece que sea un desvío severo, cuando
El paciente tenía 2 milímetros en sentido vertical en el lado izquierdo y lo dejo a 0,5, he mejorado mucho la relación del cóndilo desde la máxima intercuspidación original a la máxima intercuspidación que tiene ahora. No ha empeorado, ha mejorado mucho, ¿vale? Y tengo algunos elementos que me ayudan a comprender el comportamiento del cóndilo en sentido vertical y en sentido transversal. Pero estas imágenes no son capaces de transmitirme la intensidad, la potencia, la fuerza. En cambio, cuando me apoyo en el TESCAN, donde puedo medir la potencia muscular del paciente y cómo se distribuye, pues ya puedo de alguna manera hacer una repartición de las fuerzas de la oclusión. Y esto me parece muy interesante, son aparatos nuevos que nos permiten de alguna manera comprender mejor esta cuestión. Fijaros que entonces aquí tengo el registro del TESCAN y luego tengo, por ejemplo, esta EMI arcada está en rojo, esta EMI arcada está en rojo y esta otra EMI arcada está en verde y corresponden a estas líneas que están aquí, ¿vale? La línea negra es la máxima intercuspidación. Cuando el paciente hace la máxima intercuspidación llega a la línea negra y observen que arriba hay una línea roja y abajo hay una línea verde. Las dos líneas deberían de estar juntas aquí en el medio. Eso significa que está repartido al 50% la oclusión, la musculatura, la fuerza. De modo que hago un desgaste, hago los desgastes en el articulador. Una vez que hago los desgastes en el articulador, hago los desgastes en la boca y voy a medir con el TESCAN la modificación que he hecho en este paciente. Y observen, en cuanto desgasté un poco la parte posterior, comenzaron a aparecer los contactos de las otras piezas, me empezó a repartir la oclusión en diferentes sectores. Ya pasé del 90% al 67%. Ya tengo este AM arcada al 67, tengo esta otra al 32, y tengo ahora del 47% de contacto que tenía en la pieza número 7, ahora tengo el 20%. Imaginaros qué habría sucedido si yo a ese paciente lo dejo con esa oclusión, lo mando a la calle, le digo que terminé el tratamiento. ¿Qué le habría pasado a esa pieza número 17 recibiendo el 47% de toda la potencia muscular cuando el paciente muerde? Probablemente se mueva, probablemente tenga un problema de desgaste, probablemente tenga un problema periodontal, probablemente sea el responsable de un cambio de posición mandibular, por tanto, una desorganización de todo el sistema. Observen cómo se van acercando la línea roja y la línea verde, que significa que se van igualando las semiarcadas en los gastos, en la recepción de la potencia muscular en todas las piezas de la oclusión, en todas las piezas dentarias del paciente. Terminamos de hacer el ajuste oclusal y medimos. Y ahora mejoró, todavía no hemos terminado de solucionar el conflicto, seguimos teniendo un desajuste del lado derecho y del lado izquierdo, y aquí hay un nido rojo que es hacia qué lado se desvía toda la potencia muscular, que debería estar aquí en el centro, por lo tanto no está totalmente distribuido. Pero